Hola tercer año, ¿cómo están? Les dejo un pequeño videito con un resumen de la última clase en vivo, donde hicimos aclaraciones acerca de estos últimos trabajos que estamos haciendo de manera virtual. ¿Sí? Como todos sabrán, el título de nuestro trabajo es Formación del territorio argentino. ¿Sí? Y lo dividimos en 3 partes, es decir, durante 3 semanas vamos a tener 3 trabajos con este proceso, ¿sí? A lo largo de la historia de transformación o de formación de nuestro territorio. Como vimos en los mapas de presentación de este tema, ¿sí? Pudimos ir observando cómo a través del tiempo nuestro territorio fue cambiando su forma y su tamaño, ¿sí? Y con esto también hubo transformaciones en la organización política, económica, social y cultural en nuestro territorio. Bien, empezamos entonces por explicar la estructura de nuestro trabajo, ¿sí? Este trabajo, como dijimos, va a estar dividido en 3 semanas. La primera semana vemos la Argentina colonial, la segunda semana vemos la Argentina independiente y por último vemos la Argentina organizada. Así vamos avanzando en el tiempo hasta llegar a la Argentina actual, como lo fuimos conociendo al comienzo del año y como lo vamos a seguir conociendo hasta finalizar este año. Recuerden que en tercer año nuestro objetivo es conocer lo máximo posible a la República Argentina. Bien, habrán visto que cada semana ustedes reciben un trabajo, ¿sí? Donde tienen exactamente la misma estructura. Tienen 3 actividades, ¿sí? Donde en la primera consiste en resolver algunas preguntas que ustedes van a extraer de las páginas de este libro, ¿sí? En nuestro libro que usamos este año, donde yo les indico de qué página hay que leer para poder resolverla. La segunda actividad, ¿sí? Consiste en completar un cuadrito, ¿sí? Este cuadrito o esta tabla tiene 3 columnas, ¿sí? Tienen una columna donde completar el siglo, la segunda columna el año y la tercera columna el acontecimiento, ¿sí? También eso van a sacar, esa información la van a extraer de nuestro libro en la página que corresponde, ¿sí? Y por último, la actividad 3 es esa puesta en común que nosotros hacemos en las clases en vivo. Bien, en la primera parte del trabajo la mayoría no tuvo ningún inconveniente, ¿sí? Con algunas palabras más o menos pudieron resolver esas preguntitas, que no son más de 4 preguntas, ¿sí? Para completar el cuadro entonces sí surgieron algunos inconvenientes o me consultaron bastante en el campus. Entonces acá va la aclaración. Para completar la columna entonces nosotros tenemos que ir a nuestro libro nuevamente y releer esas páginas que leímos anteriormente para responder las preguntas, lo cual nos va a resultar un poquito más fácil porque ya hicimos una primera lectura. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar las diferentes fechas que tenemos. Esas fechas pueden estar expresadas en siglos o en años, ¿sí? Bien, una vez que extraemos la información, el año, el siglo y el acontecimiento, lo volcamos a nuestra tablita de manera cronológica. ¿Qué quiere decir? Primero van las fechas más antiguas hasta las fechas más actuales. Esas fechas, como dijimos, pueden estar expresadas en siglos o en años. Si tenemos en años no hay ningún inconveniente, colocamos en la columna de años y luego completamos la columna del siglo según el año del que estamos hablando. Si tenemos alguna duda, yo les dejé una ayudita ahí donde se pueden ir a mirar, ¿sí? Sacarse las dudas y ver a qué siglo pertenece cada año. Esto por ahí puede prestar a confusión, por eso yo les dejé la tablita a mano. Ya después le vamos a ir agarrando la mano y ya nos va a resultar menos complicado saber a qué siglo pertenece cada fecha. Si tenemos en nuestro libro las fechas expresadas en siglos, por ejemplo, en el siglo XIX sucedió tal acontecimiento, tenemos que interpretar esa lectura y ver si dice a mediados del siglo XIX, a fines del siglo XIX o a principios del siglo. Para eso colocamos en la columna del siglo, siglo XIX, en la columna de acontecimiento, el acontecimiento que sucedió, y en la columna del año buscamos un año aproximado. Por ejemplo, si dice a mediados del siglo XIX, colocamos 1850. Estamos hablando a una fecha aproximada que sucedió a mediados de este siglo. Si dice a fines del siglo XIX, colocamos 1880, 1890. Es decir, nos aproximamos a esa fecha que nos da la información nuestro libro. Bien, espero que les haya quedado claro cómo completar esta tablita, que fue alguna de las preguntas que tuvimos. Bien, ustedes se preguntarán por qué hacemos una tabla nuevamente en cada actividad con fechas y acontecimientos. Porque esa tablita a nosotros nos va a servir para organizar la información, ¿sí? Es como un resumen de todo lo que habíamos leído, ¿sí? Esa tablita que tenemos en los 3 trabajos nos va a ayudar para que, como cierre de todo este proceso de formación del territorio,
podamos construir una línea de tiempo, donde ustedes van a tener que colocar las fechas y los acontecimientos más importantes que sucedieron en este proceso, en este largo proceso de formación del territorio argentino, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir mucho más al momento de tener que estudiar o repasar o retomar el tema para poder continuar con los temas nuevos. Ya no vamos a necesitar ir a nuestro libro, tampoco vamos a necesitar ir a todas nuestras preguntas para releer y entender, sino simplemente mirando nuestra línea de tiempo que vamos a hacer al finalizar las actividades, vamos a poder deducir, ya que estuvimos leyendo un montón y trabajando mucho, vamos a poder deducir o ir entendiendo qué sucedió en el largo proceso de formación de nuestro territorio. Bien, con esto entonces terminamos las aclaraciones sobre estas actividades que, como les dije, tiene 3 partes, ya estamos transitando casi la última parte, así que muy pronto estaremos construyendo la línea de tiempo y así podemos seguir avanzando en los siguientes temas que tenemos previsto para este año. Espero que les sirva mucho el video, me pueden dejar sus comentarios, también me pueden escribir por el campus. Nos vemos en la siguiente clase en vivo, cuídense mucho, hasta la próxima clase. Chau chau.